Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy te traigo un tema muy interesante y que puede ser algo controversial, y es acerca de las 5 trampas del ego cuando meditamos. Sí, efectivamente, como nosotros sabemos, la meditación lo que trata es de atacar a ese ego consolidado. Lo que trata es de hacer como lo posible menos egocentristas cuando estamos meditando. Sin embargo, cuando estamos ya muy metidos en la práctica de la meditación, puede haber algunas trampillas ahí del ego muy sutiles, o otras que no son tan sutiles, que nos pueden llevar a que nuestra meditación no sea lo mejor posible. Así que la meditación puede lograr que en vez de liberarnos del sufrimiento, nos ocasione más sufrimiento, pues el ego aplica estas 5 trampas para no dejarnos en paz. Esto es algo a lo que nos podemos referir como materialismo espiritual. La primera trampa del ego es la trampa de la identificación. Cuando se cree que uno ya está iluminado y por ello está separado de los demás. O cuando nos dedicamos a la práctica y decimos, no, pues yo medito, entonces yo soy superior a los demás. Lo que hace el ego es crearnos una identidad fija que va a perdurar por el tiempo. Pero hay que recordar que una de las leyes naturales es que todo está cambiando. Otra de las formas de las trampas de la identificación es que veas a tus gurús o a los maestros como perfectos y tú te veas inferior. Todo esto viene como una proyección interior hacia lo exterior. Pensar que ellos o a ciertas personas son mejores que nosotros porque ellos meditan más es una trampa. Cuando meditemos hay que tratar de dejar de etiquetar a nosotros mismos o a nuestros maestros o cualquier otra cosa que se nos atraviese. Siempre hay que estar en meditación simples y muy frescos, alejados de cualquier identidad que nos creamos. Hay que recordar que una mente ligera es una mente libre. El error fundamental de esta trampa del ego son que los aspectos relativos se pueden perfeccionar o ser completados. Estos aspectos relativos, que a final de cuentas son simplemente apariencias, son siempre cambiantes como todo en esta vida. Así que la vida misma es más un flujo que un objeto que poseer. Hay una muy bonita frase que podemos meditar sobre esta, que dice que la sabiduría me dice que no soy nada y el amor me dice que soy todo, y que a final de cuentas nosotros moramos entre estas dos percepciones de la vida, y eso es lo que llamamos vida. Así que te pregunto, ¿a ti te ha pasado esta trampa? La trampa número 2 del ego a la hora de meditar es la trampa de la pertenencia. Finalmente lo tengo, finalmente he llegado a la meta, finalmente he encontrado una filosofía perfecta y completa, finalmente he encontrado el significado de la vida. Si alguna vez has pensado eso, posiblemente el ego te está jugando una trampa. Te has agarrado de algo conceptual. Y hay que recordar que a final de cuentas esto es una realidad cambiante, como si todo esto tuviera una especie de conclusión final. Todo esto te quita la sensibilidad de vivir el momento de ahora, y generalmente si esto persiste genera arrogancia, o finalmente cuando no se cumple trae decepción. Uno de los maestros budistas decía que las disposiciones mentales finalmente no son sabias. Una de las frases que me encanta es la que dice que en cabeza de experto hay pocas posibilidades, pero en la cabeza de un principiante existen muchas. Y hay que recordar que al final de cuentas el concepto solamente es eso, un concepto que no cambia. Sin embargo, la vida misma es cambiante. Y dime, ¿a ti el ego te ha puesto esta trampa? La trampa número 3 que nos pone el ego a la hora de meditar es la trampa de la centralización. Generalmente cuando tú llegas a meditar nos enseñan que nosotros tenemos que ser un observador frente a los pensamientos, a las emociones, a las ideas. Siempre nos cuentan que es como si nosotros viéramos el cielo y estas nubes son los pensamientos y las emociones, y nosotros solamente tenemos que observar. En una primera partida, como para enseñar y como para un recurso didáctico, pues esta analogía es muy buena porque nos ayuda a conceptualizar la impermanencia de los pensamientos que van cruzando. Sin embargo, a veces no nos quitamos de este papel porque tenemos que cruzar al siguiente nivel. Todo es interdependiente entre sí. El objeto de meditación se vuelve uno mismo contigo en la meditación, y a veces se nos olvida eso. Nos centralizamos como si el observador fuera aparte del observado. Cuando nosotros somos uno mismo con el objeto de meditación es cuando nosotros podemos crear la
empatía. Y de la empatía viene la ecuanimidad. Y nosotros sabemos que la ecuanimidad es la gasolina de la compasión. Así que cuando esa trampa de centralización nos pone como a un observador externo de todo lo demás, puede pasar que no logremos la empatía. Así que sé muy consciente de esto a la hora de meditar. La trampa número 4 es la trampa de la acumulación. Tratar de obtener algo tangible de la meditación es totalmente una trampa del ego. Ganar o perder o resistir, añadir o quitar. A veces pensamos en esto cuando estamos meditando. Voy a ganar esto, voy a quitar esto, voy a perder esto. Pero hay que recordar que justamente dos de los venenos que tenemos muy comúnmente y de los problemas que nos meten muy a diario es el apego y la aversión. Y obviamente es una forma de manifestarse a la hora de meditar y nuestro ego nos los pone en ese momento. La acumulación puede ser una trampa muy peligrosa para fortalecer el ego. Cuando nosotros creemos que nosotros tenemos ciertas realizaciones porque hicimos más horas de meditación o más mantras o más puyas u otros ejercicios espirituales, es totalmente algo peligroso para nuestro desarrollo espiritual. Así como un gran maestro tibetano que se llama Sogyal Rinpoche nos decía que la meditación era una simple práctica de satisfacción, si nosotros nos ponemos a pensar fijamente en esta frase, tiene demasiado sentido y justamente contrarresta a todo lo que es la acumulación. Porque cuando nosotros estamos tratando de acumular, estamos compitiendo. Y esto no está bien en el desarrollo espiritual. Este momento, tal y como es la iluminación. Y vamos con la quinta trampa que el ego nos pone a la hora de meditar. Y esto es la trampa de la felicidad. ¿Qué? Suena muy raro, pues todos estamos buscando ser felices. Hay que pensar que la iluminación es fundamentalmente la decepción del ego. Y generalmente la decepción del ego se ve traducido a tristeza. Al principio, cuando empezamos a meditar, nosotros creemos que cuando dominemos la técnica, nosotros vamos a ser constantemente felices, así como permanentemente felices. Y el hecho de que si no practicamos tanto, pues no vamos a ser felices. Y esta lógica no es del todo correcta, puesto que el objetivo principal de la meditación es ponernos en contacto con la realidad. Y volvemos a lo mismo. La realidad es impermanente, siempre está cambiando. Obviamente, cuando nosotros nos ponemos en contacto en la realidad, pues existe la realidad del cambio, obviamente, la realidad de la decepción, la realidad de intentar algo y no conseguirlo. Entre más evitemos estas realidades, más sufrimos. Evita engancharte con esta felicidad y que si no obtienes la felicidad en este momento estás ávido de buscarla y buscarla y buscarla. Wow, detente. Mejor en este momento vívela ahora. Estas son las 5 trampas que el ego nos pone a la hora de meditar. La verdad es un tema muy interesante, sobre todo para aquellas personas que ya tienen una práctica continua de meditación. La verdad me parece un tema muy interesante, se los quería traer aquí en Dharmatic. Yo espero ver tus comentarios aquí abajo de que si alguna vez has experimentado estas trampas del ego y cómo lo haces para combatir estas trampas del ego. Esto fue todo por mi parte. Mi nombre es Juan y Buddha bless you.